Bienvenido a un nuevo episodio de La Trinchera, el podcast del Cajón de Griso. Esta es la historia de una de las mayores tragedias de la Segunda Guerra Mundial y de la de que muy poco se sabe. A mediados de abril de 1945 la guerra ya está perdida para el Tercer Reich y Heinrich Himmler, el Reichsführer de las temidas SS, las responsables de los campos de concentración y de exterminio, ordenó a los comandantes de los campos que no habían sido liberados aún por los aliados que evitaran que los prisioneros cayeran en manos de estos y que pudieran contar la brutal realidad que ya era evidentemente inocultable. Los prisioneros tenían que ser evacuados o asesinados, los campos desmantelados y eliminadas todas las pruebas de sus crímenes. Hamburgo fue una de esas primeras ciudades alemanas en rendirse a las fuerzas aliadas. Un logro de Karl Kaufmann, que se había hecho rico apropiándose de las riquezas de los judíos deportados y que eludió con bastante habilidad una condena a muerte en los juicios de la posguerra. El hecho fue precisamente eso, rendir sin impedimentos Hamburgo a los británicos. Pues en Hamburgo se encontraba el campo de concentración de Neuengamme. Este campo había empezado a funcionar en 1940 y contaba con una instalación central y hasta 86 campos satélites, o también llamados subcampos. Por este pasaron aproximadamente unos 100.000 hombres, mujeres y niños. Kaufmann y el jefe supremo de las SS en la zona del Mar del Norte, el conde George Henning von Wasserich-Baer, quisieron asegurarse de que las tropas británicas ante las que iban a rendirse no fuesen testigos de los crímenes de guerra cometidos apenas a 25 kilómetros de Hamburgo. Decidieron evacuar este gran campo y claro, el principal problema que había era a dónde llevar a los presos que habían sobrevivido al exterminio, y matarlos ya no era una opción viable. Era demasiado costoso en tiempo y en recursos. Así que Kaufmann, como autoridad de los territorios del Mar del Norte, tomó la decisión de alojarlos en un barco. Para ello, requisó 3 buques anclados en la bahía de Lübeck, no muy lejos de Hamburgo, frente a las costas danesas. Así, entre el 21 y el 26 de abril, 9.000 prisioneros fueron enviados a Lübeck en camiones y trenes o en una larga y mortal marcha a pie, en la que los más débiles, que frenaban a los demás, eran asesinados de un balazo o bien morían de agotamiento o por los golpes que recibían. Una vez allí, fueron embarcados en los buques Kielbeck y Aden, que los llevaron a abordar el antes lujoso crucero Cap Arcona, que en ese momento ya se encontraba prácticamente inservible. El por qué decidieron hacer eso los nazis es un misterio que aún no está resuelto. Está la posibilidad de que hubiesen planeado hundir los barcos con todos sus ocupantes a bordo. Otra posibilidad es que Himmler quisiera usar a los prisioneros como moneda de cambio en una posible negociación por separado con los aliados occidentales. Por supuesto, ante el terror generalizado de los jerarcas y las tropas del Reich de caer en manos de los soviéticos. O tal vez no tenían ni idea de qué hacer con ellos. Lo cierto es que en los estertores de este Reich, que ya estaba terminando, en medio de la desesperación y ante la inminencia de la derrota, los nazis inauguraron una nueva clase de campos de concentración, los campos flotantes. La idea del exterminio no estaba lejos de los SS.
El capitán del Cap Arcona, Heinrich Bertram, se negó a aceptar a los prisioneros a bordo de su buque, pero le amenazaron con matarle si éste no obedecía. El Cap Arcona había sido un transatlántico alemán de lujo que operó durante varios años la ruta entre Hamburgo y Río de Janeiro. Había sido construido en los astilleros Bon & Bloss de Hamburgo y botado el 14 de mayo de 1927. Era un vapor rápido, de unas poco más de 27.500 toneladas de carga. Era esbelto, lujoso, veloz y con 3 chimeneas pintadas de rojo y blanco y una silueta muy semejante al Queen Mary. En su interior brillaban los muebles de madera de gran calidad, los camarotes victorianos, un jardín de invierno, su gimnasio y hasta una cancha de tenis. Este buque además sirvió de decorado en 1942 para la versión alemana de una película de propaganda nazi sobre el naufragio del Titanic, que estaba dirigida por Herbert Selpin. Para 1933 era un orgullo para el Tercer Reich y viajaba prácticamente por todos los mares del mundo, enarbolando orgulloso la bandera de la Cruz Gamada. Día antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, pasó a formar parte del servicio de guerra del Reich y tras la invasión de Polonia fue amarrado en el puerto de Danzig y utilizado como residencia flotante para la Kriegsmarine, la Marina de Guerra alemana. Cuando la suerte de la guerra cambió para Alemania y ante el avance de las tropas soviéticas hacia Berlín, el buque fue destinado a cubrir el tramo entre Danzig y Copenhague para transportar a soldados heridos. Fue en uno de esos viajes cuando sus motores se averiaron y tuvo que ser remolcado hasta un artillero danés. Lo repararon en lo más básico y lo enviaron de vuelta a Alemania. Ancló en la bahía de Lübeck, un puerto alemán en el Báltico, cuando ya estaba prácticamente inservible. A ese navío, prácticamente desahuciado, llegaron los presos de los campos de concentración de Neuengamme y Stutthof, y subieron a bordo del Cap Arcona 6.500 deportados y 600 guardias de las SS. Los prisioneros habían pasado de los alambres de púas, el barro y la mugre del campo al lujo del transatlántico. Bueno, tampoco tanto lujo. Fueron encerrados una veintena por cada camarote, de los que los nazis habían quitado evidentemente todo el lujoso mobiliario. Pero bueno, habían dejado las alfombras y algunos cuadros en las paredes. El antes lujoso Cap Arcona se transformó con rapidez en un infierno. No había ni comida ni bebida, ni medicamentos para aquellos espectros flacos, enfermos y debilitados. Cada día, una lancha acercaba algo de agua potable, destinada en su mayor parte a los SS. Según contó uno de los prisioneros supervivientes, los cuerpos se amontonaban en la cubierta y morían entre una treintena y una cincuentena de personas por día. Los enfermos eran enviados a la bodega, sin medicamentos ni ayuda humanitaria de ningún tipo. Por supuesto, la higiene era prácticamente inexistente. Nadie vaciaba las letrinas del barco. Así que imaginaros, el olor debía de ser insoportable. Como la llegada de los prisioneros era constante, 2.000 de ellos fueron enviados del Cap Arcona al Tielberg y otros 2.800 recién llegados fueron encerrados en el Atem, ambos anclados junto al Cap Arcona. Así, cuando el 4 de mayo de 1945 y las tropas aliadas llegaron a Neuengamme, estaban completamente vacíos. En aquellos días de desesperación e incertidumbre, unos 2.000 franceses dejaron el Cap Arcona y el Tielberg para ser enviados a Suecia. El 3 de mayo, mientras submarinos alemanes maniobraban dentro de la bahía de Lübeck
y aparentemente se preparaban para disparar los mortales torpedos para hundir el Cap Arcona, irrumpieron los tanques británicos. Así que los alemanes se pusieron a cubierto para combatir contra los ingleses. Los 3 barcos alemanes anclados en la bahía de Lübeck no pasaron inadvertidos para un avión de reconocimiento británico. Presintiendo evidentemente su liberación, los deportados le habían hecho señales con sus manos. Junto a ellos también, además, recuerdo que se encontraba el transatlántico Deutschland, en este caso posiblemente convertido en barco hospital, aunque no se encontraba identificado como tal. Los SS, que todavía quedaban en el carguero Them, abrieron fuego contra el avión. Así que el piloto del avión británico tuvo que ascender, con lo que desde esa altitud no podía identificar con claridad a los que iban a bordo del Cap Arcona. Por otro lado, la Cruz Roja Sueca había informado que estos 3 barcos llevaban a bordo cerca de 9.000 prisioneros de los nazis, que ellos mismos habían intentado liberar en diversas conversaciones con Hitler. No está muy claro, la verdad, si la información o no llegó a tiempo a los aliados o se envió cuando ya era demasiado tarde, o que quizás, si se envió a tiempo, no fue tenida en cuenta. Al parecer, los británicos sospechaban que en alguno de esos 3 buques huía de Alemania el almirante Karl Dönitz, nombrado por Hitler como su sucesor, y junto a él la plana mayor de las Fuerzas Armadas alemanas, para intentar seguir la lucha desde Noruega o desde Dinamarca. De manera que decidieron lanzar una ofensiva aérea contra los 3 barcos alemanes. Así, a las 2:30 de la tarde del 3 de mayo, un grupo de cazabombarderos Typhoon de la segunda fuerza aérea táctica británica atacaron a los barcos alemanes. Es cierto que los nazis habían colocado banderas blancas, pero a la vez mantuvieron izada la bandera con la esvástica. De los aviones Typhoon británicos, varias bombas alcanzaron a los 3 barcos, que también fueron ametrallados. El Cap Arcona se incendió, se inclinó hacia un costado y empezó a hundirse. En una acción de tremenda cobardía, el capitán dejó el puente de mando, se abrió paso entre los prisioneros a golpes de sable y abandonó el navío. La mayoría de los SS ocupó los escasos botes salvavidas que no habían sido dañados por el bombardeo y huyeron hacia la costa. Los pocos que pudieran quedar a bordo terminaron ametrallando a los prisioneros. Uno de los supervivientes contó que varias bombas dieron en el medio del barco, que enseguida se llenó de humo, que entre los gritos de los heridos muchos se lanzaron a las escaleras, llevados por el pánico. Esto supuso que muchos otros cayeran en esa marabunta que se creó y murieron aplastados. En el Dielbert, que se hundió en escasos minutos, los prisioneros tuvieron escasas posibilidades de sobrevivir, porque todos los SS y marineros se habían hecho con todos los botes salvavidas que todavía estaban en condiciones de flotar y se habían apoderado además de todos los chalecos salvavidas. En el Dielbert murieron 2.750 personas. Cerca de 7.600 personas, según los cálculos más moderados, murieron quemadas, ahogadas o asesinadas por los alemanes, aunque se estima que las víctimas fueron muchas más. De hecho, de los 3 barcos sobrevivieron en torno a las 450 personas. De los 4.000 prisioneros, principalmente rusos y polacos, que estaban en el Deutschland, solo 350 alcanzaron la costa para salvar su vida. En el Cap Arcona
murieron aproximadamente 4.150. 2,7 veces más que en el tan famoso Titanic. Y algo menos de la mitad del también alemán Wilhelm Gustloff, con más de 9.300 víctimas. Lo cierto es que Latham fue el que tuvo más suerte, porque todos los que se encontraban en el barco salvaron la vida. Es triste, pero ningún gobierno británico se refirió nunca a los muertos en la bahía de Lübeck, que fueron enterrados en fosas comunes a lo largo de la playa, entre la bahía y Pezelhaken. La única explicación, por decirlo de alguna manera, decía que una flotilla militar alemana anclada junto al Cap Arcona les había llevado a sospechar que en el barco había altos jerarcas nazis, entre los que se podía encontrar, como ya hablábamos antes, el almirante Dönitz. Los supervivientes, finalmente, al cabo de un cierto tiempo, erigieron un monumento en el que tan solo se lee: a la memoria eterna de los deportados del campo de concentración de Neuengamme, murieron durante el naufragio del Cap Arcona el 3 de mayo de 1945. Fue en el año 2000 cuando el historiador alemán Wilhelm Lange afirmó que los británicos sabían de la existencia de esos barcos prisiones, al menos un día antes del bombardeo. La gran tragedia de Lübeck es considerada todavía como un auténtico crimen de guerra. El Cap Arcona, encallado, fue desmantelado por buceadores en 1950 y reducido a chatarra. 4 años después de la tragedia, el Kielbeck fue reflotado y reparado y puesto en servicio bajo otro nombre. En este caso se llamó Rheinbeck. Cuando por fin fue desmantelado en los años 70, aparecieron esqueletos entre los mamparos. Los restos fueron colocados en 49 ataúdes y descansan finalmente en paz en el sector Cap Arcona del cementerio de Lübeck. Desde la tragedia de 1945 hasta 1971, el mar Báltico siguió devolviendo restos humanos a las playas de la bahía de Lübeck. La verdad es que para poder saber con total seguridad y por completo todo lo que ocurrió en esta gran tragedia, tenemos que esperar hasta 2045, ya que los archivos de la operación británica están clasificados hasta ese año. Espero que esta historia te haya parecido interesante, así que, para ayudarnos, comenta, que no cuesta nada, dale un me gusta, compártela y suscríbete. Y más historias como esta las puedes encontrar en elcajondegrison.com. Nos vemos pronto con otra historia en La Trinchera.